todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos llamado Inteligencia Artificial perpetúa la brecha de género. Y pues bueno, es una gran conversación que queríamos compartir en este espacio generado aquí por HerSafe Place en colaboración con Centro I. Y pues les quiero presentar a nuestra invitada especial que tenemos el día de hoy, Elena. Elena, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Elena Esteavillo es fundadora y directora general del think tank Centro I para la Sociedad del Futuro. Es directora asociada de la consultoría AECUM, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cofundadora y presidenta de Conectadas, que es una red de mujeres líderes en el ecosistema digital. Experta en el ecosistema digital, competencia, regulación, género y liderazgo, con especial foco en las tecnologías exponenciales, los datos y la transformación que generan en nuestra sociedad. Es licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Economía Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París. Conferencista y autora, columnista en Forbes México y La Silla Rota. Consejera editorial de negocios en el periódico Reforma y consejera en el Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Miembro del Espacio Abierto sobre Inteligencia Artificial de UNESCO para América Latina y el Caribe e integrante del Grupo de Trabajo de Expertos Independientes C26+, Economía Digital, impulsado por la US Mexico Foundation. Distinciones como que ha recibido Elena, como la 100 Women in Antitrust Global Competition Review, Mujeres Más Poderosas de Forbes México, 102 Mujeres Líderes del Universal, 20 Mujeres que están cambiando la industria, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, socia del Foro Internacional de Mujeres. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Verás que es un gusto compartir este espacio con Águeda, Paola y con todos quienes se han sumado. Y bueno, porque compartimos, ¿no?, muchísimos intereses, porque estamos interesadas además, ¿no?, en cambiar el mundo, lo podemos decir así, ¿no? Queremos un mundo mejor para todas las personas, hombres y mujeres, y estamos enfocadas a hacer nuestra parte para que eso suceda. Y me encanta que me hayan invitado para este tema. Sí, perdona, Águeda, adelante. No, pues genial, la verdad es que sí, creo que en eso estamos en la misma línea, en el mismo sentido, y pues por eso queremos tener esta conversación, para abrir este webinar al público y que esta conversación permita pues alimentarnos. Y para las personas también que se van integrando, pues les presentamos a Paola Bortoluz, que es nuestra CEO y fundadora. Y pues vamos a estar conversando de este gran tema y sabemos que es un tema complejo, a lo mejor que es un tema, pero es un tema que está súper metido en nuestro día a día, en toda nuestra vida cotidiana y a veces ya no lo vemos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y queríamos hacer este webinar a manera de conversación porque si bien es un tema que a lo mejor es complejo, pero ¿por qué no mejor conversarlo de una manera más cotidiana y más cercana, de tal manera que nos podamos llevar reflexiones y aprendizajes para nuestra vida diaria, tanto que aplica en nuestras organizaciones, en nuestra vida personal y familiar y en nuestra vida social y pública también, ¿no? Entonces, pues sin más, muchas gracias a todas las personas que ya se van integrando. También subiremos este webinar a nuestro canal de YouTube para que luego quede disponible porque nos parece que será de mucho valor para todas las personas. Y pues queremos empezar con la gran pregunta, ¿no?, que nos tiene aquí hoy, que es como tal lo que nos preguntábamos al hacer el webinar, ¿no? Y algunas personas incluso nos decían, no, claro que no, inteligencia artificial, género, así como que, ¿cuál es la relación, no? Y justamente eso nos tiene el día de hoy porque están totalmente relacionadas. Y pues la pregunta detonadora, digamos, de si perpetúa o no la brecha de género, híjole, pues, ¿qué creen?
¿Qué creen aquí las invitadas que están? A ver, pónganos en el chat. ¿Qué las trajo hoy por acá? ¿Ustedes creen que se perpetúa la brecha de género con la inteligencia artificial? A ver, ahí nos gustará ver en el chat qué nos comentan. Pero bueno, o sea, lo que quisiera como lanzar esta pregunta aquí a Elena y a Paola. Cuéntenos cómo la inteligencia artificial puede estar impactando en nuestros días nuestro día a día y cómo los sesgos de género se están, digamos, perpetuando o profundizando a partir de la inteligencia de género. ¿Cómo está teniendo ya estas consecuencias a nivel social, organizacional y por supuesto pues a nivel económico también, ¿no? Elena, te la paso primero y a Paola, a ustedes dos. Muchas gracias. Sí, pues hay que empezar a ver. Yo quisiera empezar por decir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces nos saltamos de estas partes y pensamos que todos ya estamos entendiendo lo mismo, pero es tan sencillo como la capacidad de las máquinas para aprender y para tomar decisiones, ¿no? De una manera autónoma. No les tenemos que estar indicando paso a paso qué hacer, ¿no? En vivo, porque claro que detrás de todo eso hay programadoras, programadores y las máquinas están siguiendo instrucciones. Pero aquí lo interesante es que con la inteligencia artificial se puede crear un sistema en el que dejamos una máquina sola efectuando análisis, está procesando información y toma decisiones. Y ahora, ¿y por qué decimos si las máquinas pueden discriminar? Pues porque ¿de dónde creen que están aprendiendo las máquinas? Están aprendiendo de lo que hacemos los humanos, no aprenden en el vacío, porque todavía no llegamos a un estado de avance de la ciencia donde una máquina por sí misma pueda decidir qué aprender, qué hacer. Siempre estamos los humanos detrás. Y como las máquinas aprenden de lo que hacemos, a mí lo que me ha parecido muy interesante en todo este proceso es primero como el susto, pero ¿cómo puede ser? Las máquinas están discriminando. Pero entonces la pregunta después es, ¿por qué lo están haciendo? Pues porque están aprendiendo de nosotros. Y entonces eso sí se me ha hecho muy interesante de este proceso, porque está haciendo visible estos sesgos tan grandes que hay en las interacciones humanas de todo tipo, que se reflejan en los datos, que se reflejan en la forma en la que se programan a las máquinas, en la que se hacen los algoritmos, que los algoritmos no son más que instrucciones secuenciales muy detalladas de cómo tomar esas decisiones y cómo procesar la información. Y entonces, ¿no? Estamos descubriendo que la humanidad discrimina y entonces las máquinas discriminan. Pero además, como las máquinas tienen esas capacidades tremendas de procesar información, que esas sí son más grandes que las de los humanos, la forma en la que están procesando esta discriminación de las personas que las está ampliando, las está volviendo patrones regulares. Es la manera irregular de tomar decisiones, entonces es discriminadora, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Sí, totalmente. Y qué curioso esto que comentas, y también acá en el público Blanca nos decía, ¿no? Dice, cualquier materia planteada desde los sesgos y estereotipos, pues las va a profundizar cualquier cosa, ¿no? Y sí, traemos ahí una cifra que el 78% de especialistas que trabajan en ingeniería, en inteligencia artificial, perdón, son hombres y solo el 22% son mujeres, ¿no? Y desde ahí empezamos como también a poder interpretar, pues, cómo pueden estar involucrados estos sesgos. ¿Qué opinas, Paola? Ya te veo con ganas de platicar. Es que es un tema enorme, enorme, como bien dices, Elena. Lo que es un poco, me recuerda la frase esta de contabilidad, que era como primeras entradas, primeras salidas, es un poco, ¿no? Sesgo adentro, sesgo afuera. No solo son los algoritmos, también me parece que es un gran tema. Todos estos conjuntos de datos, a partir de con los que se
alimentan los algoritmos y a partir de lo que digamos que se van tomando estas decisiones y formando estas decisiones, ¿no? Entonces es el diseño del algoritmo en sí, qué variables debe de tomar, y luego estos mundos de datos con los que ya vivimos, que damos por sentados y que están alimentando todos estos sistemas, ¿no? Y me recuerda cuando estaba leyendo acerca de este gran tema de los datos, ¿no? De lo que en sí trae a los datos, me recordó hace muchísimos años, mi madre de hecho me comentó, pero muchísimos años, que se había hecho análisis de osteoporosis y le había salido que tenía osteoporosis. Y luego ya indagando, resulta que las máquinas de los análisis, los indicadores con los que se hacían referencia, estaban hechos a partir de mujer de una cierta, de una cierta edad, de una cierta característica física, y entonces mi madre, que es petit y muy delgadita, digamos que aunque era muy joven, pues no checaban estos indicadores, ¿no? Y es de nuevo este mundo de conjuntos con el blanco y el negro, con los indicadores fijos en lugar de un conjunto de variables, ¿no? En donde varias personas podamos referenciarnos o se consideren varias características o condiciones o situaciones de personas para que se puedan y digamos le den accesibilidad, inclusión o atención a un universo mucho más grande, ¿no? Porque está en todos lados y es una maravilla, o sea, realmente es una herramienta que puede ser fantástica para, no solamente para lo obvio, ¿no? Que es este gran tema de reclutamiento en el trabajo, sino el tema financiero, la calificación de riesgos crediticios, que tanto ya se automatiza el acceso a todos, digamos que estas redes financieras, inclusive para rastrear, rastreo de enfermedades, como hemos visto, manejo de coches, conexión de citas, ¿no? Los matchmakings, diagnósticos médicos, es un mundo, ¿no? Es un mundo enorme que no nos damos cuenta y que en todos lados además se potencia, ¿no? Porque mientras más crezca el uso de las herramientas o se espere que crezca el uso de estas herramientas, pues habrá personas que forzosamente queden fuera, ¿no? O sea, el tema de la inclusión, del alfabetismo digital, de la diversidad, ¿no? Para dar acceso a una serie de variables económicas, de trabajo, sociales, políticas, temas de salud, empieza no solo, digamos, que tiene este potencial enorme de darle acceso a más personas o de incrementar las diferencias, ¿no? Exacto. Y fíjense, todas estas aplicaciones que ahorita comentabas, Paola, y que en el día a día también, o sea, por ejemplo, lo vemos o que ya no lo vemos, ¿no? En redes sociales y redes sociales también profesionales, ¿no? Para hacer los networkings en LinkedIn, por ejemplo, y en nuestras redes sociales ya vemos publicidad. O sea, cómo también está cambiando la manera de vender, de publicitarse, de adquirir también, ¿no? Nuestras tendencias de consumo, cómo se están viendo afectadas también a partir de cómo se está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado, pero de repente hacen una búsqueda en Google de, ay, tengo que comprar una canasta rosa para Navidad, ¿no? Canasta rosa navideña. Y de repente, pues ya les aparece en su Facebook, en el Instagram, pues publicidad de canastas rosas navideñas, ¿no? O sea, y todo eso detrás está la inteligencia artificial, ¿no? Con los asistentes de voz, ¿no? Siri, Alexa, y entonces ya está como tan impregnado en nuestro día a día, ¿no? Incluso como
las mecánicas de desplegar el tráfico, ¿no? El Waze, el Google Maps. Detrás también ya hay tendencias de tráfico y demás, y carga de datos de años y de épocas y horarios y demás, ¿no? Entonces, yo aquí les quisiera preguntar para que podamos también discutir de esto, ¿cómo está afectando, digamos, en los negocios en sí? O sea, si bien en las relaciones humanas y en la manera de hacer negocios y en las empresas como tal, ¿no? En el desempeño de las empresas que al final pues nos impacta a todas las personas y a la economía en general. El tema del uso de inteligencia artificial también nos remite a brechas. Así como ahorita estamos preocupados por la brecha digital, que todas las personas, y la brecha digital de género, ¿no? Hombres y mujeres que tengamos acceso por igual a todas las telecomunicaciones, al internet, la inteligencia artificial cada vez va a ser más importante. Y entonces también las empresas, para ser competitivas, para tomar buenas decisiones, para ser eficientes, necesitan ir incorporando inteligencia artificial en muchos aspectos de sus negocios. Y si no lo hacemos de una manera incluyente, esa va a ser una nueva brecha que va a alejar, por ejemplo, pues a las empresas muy pequeñas y que pues casi operan para sobrevivir respecto de otro tipo de empresas, o también por sectores. Todos los temas tecnológicos conllevan muchísima responsabilidad, porque tienen esta capacidad de generar muchísimos beneficios para todos, pero lo tenemos que hacer de una manera muy responsable y muy deliberada. Y pues lo que vemos es que no está pasando esto. Este es el punto, ¿no? ¿Y por qué? Es en cuanto al acceso a la inteligencia artificial, pero también en el uso y en el impacto que tiene para las personas. Digamos que no decidimos sobre su aplicación. Nosotros cuando usamos estas aplicaciones y además que traemos en nuestros celulares y queremos encontrar la mejor ruta para llegar, no estamos muchas veces conscientemente diciendo es que quiero usar inteligencia artificial para llegar a mi oficina. No, claro que no, simplemente es parte de nuestra vida y ya la usamos sin darnos cuenta. Y nosotros como usuarias tenemos que estar conscientes. También necesitamos ser usuarias responsables, ¿no? Tener una cierta alfabetización de privacidad, de seguridad y también en estos temas de inteligencia artificial. Pero esa parte es como usuarias. Yo creo que quienes están produciendo la inteligencia artificial tienen muchísima más responsabilidad, quienes la producen y también quienes la aplican para terceros, ¿no? Las empresas que están usando la inteligencia artificial, que va a tener efectos en todo esto que estabas señalando, ¿no? En empleos. Si yo soy una empresa y uso inteligencia artificial para mis procesos de reclutamiento, entonces tengo que estar consciente que ese sistema puede estar discriminando. Y a veces esto se emplea de una manera, la verdad, muy a la ligera, porque a mí me ha tocado escuchar expresiones así de que no, pues vamos a usarlo y vemos si funciona. No, es que si no estás asegurándote antes de aplicarlo, de que no discrimina, entonces lo va a hacer porque no hay nada que haya corregido el sesgo humano. Sí, es como, bueno, ¿cómo esperar, ¿no? Que las cosas resulten de una manera diferente si lo estás haciendo de la misma forma? Bueno, si el mundo discrimina y tú simplemente estás copiando lo que hace el mundo y piensas que de manera mágica de pronto no va a discriminar porque nada más pasó a través de una máquina, pues bueno, eso nunca va a pasar. Entonces sí tenemos que estar muy conscientes de eso. Y ahí, pues bueno, como suele pasar, la tecnología va caminando muy rápidamente y a veces suceden estas cosas, pero bueno, ahorita ya hay una conciencia muy clara de que esto está sucediendo y pues hay que parar, reflexionar y hacerlo de otra manera. Y es muy claro que si no intervenimos de una manera deliberada para eliminar esos sesgos, no van a desaparecer, no desaparecen espontáneamente. Y me gustaría retomar lo que comentaba
Paola, sobre los datos. Sabes que también, como muy al inicio de esta discusión, el enfoque estaba exclusivamente sobre los equipos diseñadores de los sistemas, ¿no? Y ahí tenemos un problema, ¿no? Como lo decías, hay muy poca participación de mujeres. Y además, bueno, estamos hablando de temas de género, pero aquí también hay temas raciales, de minorías, de la discriminación es también para muchos grupos que ya están en desventaja y estos sistemas los siguen discriminando. ¿Y por qué? Estaba muy enfocado y entonces, bueno, hay un esfuerzo, digamos, o al menos hay un reclamo para que se incorporen más mujeres en estos equipos que diseñan la tecnología, pues para abrir, ¿no?, los enfoques de cómo hacer las cosas, cómo plantearse los problemas, cómo plantearse las soluciones. Pero, nuevamente, si estás alimentando con datos a esas tecnologías, pues ahí vas a tener la fuente de todos los sesgos y hay que trabajar con los datos. ¿Y de qué hablamos con los datos? Pues porque tenemos con estas capacidades, ¿no?, computacionales inmensas y que están creciendo todo el tiempo. Tenemos unos volúmenes impresionantes de información, por ejemplo, geográfica, estadística, datos meteorológicos, y tenemos mucha información con esto que comentabas, que está relacionada con las decisiones y los hábitos de las personas. ¿Qué compramos? ¿A dónde nos movemos? ¿A dónde viajamos? ¿A qué horas nos dormimos? Es impresionante la cantidad de información que está almacenada. Alguna está procesada, otra nada más esperando que sea procesada. Y muchas de ellas provienen de redes sociales, del comercio electrónico, de sensores, de cámaras, todos nuestros dispositivos que están conectados al Internet. Y ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Si no tenemos cuidado, también ahí hay un tema de privacidad muy importante. Nuestros movimientos georreferenciados, cuando estamos usando, por ejemplo, estas aplicaciones para encontrar el mejor camino, las mejores rutas, estamos siendo georreferenciados y nuestros movimientos se están almacenando en algún lugar. En todos estos momentos, los sesgos en los datos vienen en todos los momentos que están relacionados con esta generación de datos. De la misma interacción humana, de que tenemos información limitada, que tenemos estereotipos y reaccionamos. Por ejemplo, es muy sabido, y esto es de hace muchos años, y también es una pena que no se haga nada sobre eso, que en las universidades se califica siempre siempre hay un castigo para las profesoras mujeres, ¿no? Por muy buena profesora que sea, siempre los alumnos evalúan de una manera más dura a las profesoras que a los profesores. Entonces, en esas bases de datos ya hay un sesgo muy fuerte que se conoce desde hace años y casi no se hace nada sobre ello y se siguen usando estos sistemas que castigan a las mujeres profesoras. Bueno, pues entonces, si no hacemos nada con esas bases de datos, cuando entran, ¿no?, si se empiezan a hacer programas de reclutamiento y se usan esos datos, entonces la máquina va a aprender que las mujeres son malas profesoras porque las califican mal. Y entonces, pues al generar puntajes, ¿no?, si un algoritmo dice, bueno, hay que darle una calificación por, no sé, cuántos años estudió, cuántos años tiene de experiencia y cómo califican los alumnos a los profesores en ciertas materias, ahí va a estar el castigo a las mujeres. Y entonces un sesgo en la evaluación va a generar un sesgo en el reclutamiento y así no se corrige ni el de la evaluación ni el de reclutamiento y ese es el proceso por el cual se va potenciando y se van ampliando los sesgos. Y este punto no es nada más reproducir, el problema es que se amplifican y además porque pues las máquinas son muy consistentes, no son como los humanos, las humanas a veces cambiamos de opinión y a veces hacemos otras cosas, las máquinas no. Van creando patrones regulares y estos patrones se van reforzando. Y ahí y me viene a la cabeza, por ejemplo, un ejemplo que ya fue hace muchos años,
hubo un bot, ¿no? Que pusieron a funcionar en las redes sociales, el famoso bot Tai, que aprendía, un bot conversacional, ¿no? De estos sistemas que empiezan a interactuar con las personas, que tienen pues una manera de ir aprendiendo sobre las preguntas para ir dando respuestas, estudiando la manera en la que conversan las personas en las redes sociales. Bueno, pues este bot lo soltaron un día en la mañana y después de unas cuantas horas ya estaba diciendo unas barbaridades racistas, que admiraba a Hitler, que las mujeres eran, bueno, unas cosas horribles. Y eso fue en unas cuantas horas de interacción en las redes, aprendiendo de las conversaciones humanas en las redes. Y bueno, yo creo que ese ejemplo nos da una visión, claro, es extremo, ¿no? Y las redes también son un campo tremendo para la violencia, y para esta, digamos, esta polarización y este extremismo. Pero ese es un ejemplo muy claro de lo que sucede a través de la inteligencia artificial cuando no hay ningún tipo de filtro, cuando no hay ningún tipo de prevención, porque esto no tendría que suceder así. Pero el punto es que no se ha tenido ese cuidado. Primero, para curar los datos. Ahí soltaron el bot y aprende de lo que hay en la red. Así, agarra lo que puedas sin reflexionar que la red está llena de discurso de odio, de estos procesos de viralización. La gente, sobre todo escudada en el anonimato, es muy agresiva. Hay estos procesos como de agresiones en grupo. Y entonces, sin reflexionar en que este sistema iba a estar expuesto a esos datos, esos son los datos de los que iba a aprender, lo soltaron. Y bueno, es que esos experimentos no se deben hacer así. Esa es una manera muy responsable de sacarlo. Hay otras maneras de abordar la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí lo dejo y creo que podríamos platicar de algunos otros ejemplos muy interesantes. Muchísimas gracias, Elena. La verdad es que creo que da mucha claridad como irlo hilando con los ejemplos. Y ahorita que ibas aterrizando en este tema, como de las agresiones y la violencia que hay en las redes, es un tema que creo que Paola nos va a querer también comentar más, porque es algo que nos ha tenido pues muy consternadas también, pues sorprendidas también en el sentido de, ¿no? Como buscar también generar ahí algún cambio, ¿no, Pau? Sí, es un tema enorme y me quiero regresar, Elena, a lo que dijiste al principio sobre que para las organizaciones es un tema de eficiencia, es un tema de eficiencia porque están todos estos sesgos y si no se está en conciencia, digamos, sabiendo que están estos sesgos y se integran, entonces las decisiones de negocio y de crecimiento y de todo van a estar sesgadas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema ya de por sí, dejemos a un lado todos los otros temas sociales, pero tenemos un tema de eficiencia en las decisiones de negocio económicas, etcétera. Y luego tenemos este gran tema sobre la responsabilidad. Sabemos que existen estos sesgos. En el tema de perspectiva de género, sabemos también que hay ciertos sesgos que así somos los seres humanos. Tenemos sesgos, pero ya lo sabemos. Entonces, además de trabajar en ellos, tenemos que intencionalmente, como bien dijiste, intervenir para considerarlos. O sea, hay que trabajarlo y bueno, esperemos que trabajándolos, pues en unas generaciones ya no tengamos ciertos sesgos, ¿no? Pero es un hecho que los tenemos. Entonces hay que integrarlos en las tomas de decisiones, en los procesos de las organizaciones, de las mismas empresas. Hay que integrar que funcionen como una variable para desquitarlos, vaya, ¿no? No que se vayan en automático, ni trabajar en automático, ¿no? Y antes del tema de violencia, a propósito de lo que decía Selena, de que está como responsabilidad para intervenir intencionalmente, todo el tema de inteligencia artificial
es un poco como la tecnología va y crece, inventa y saca cosas, ¿no? Y ahí vamos la sociedad civil y a veces los gobiernos con la regulación tratar de corriendo atrás a ver cómo lo adoptamos o a ver cómo lo limitamos, a ver cómo lo restringimos, porque pues ya se pasó de este lado, ¿no? Siempre es como así funcionan los mercados, ¿no? Es una reacción a la innovación, al crecimiento, a estas nuevas formas. Ahora, en que sabemos, digamos, siento yo que es muy importante esta intervención intencional que tanto dices, porque es como, ya lo sabemos, ahora, ¿qué es importante? Porque va a seguir la innovación con un desarrollo, con unos supuestos y un interés de negocio. Ahora, ¿nos interesa intervenir? Hay una serie de principios que entiendo, tú eres la experta, Elena, este tema de principios de cooperación digital, de los que se habla en las organizaciones, ¿no? Acerca de la accountability, la accesibilidad, diversidad, o sea, que todo el tema de la cooperación digital y el desarrollo digital tenga esta justicia, que esté centrado en lo humano, controlado por lo humano también. Todo el tema de privacidad, de confiabilidad, de seguridad, transparencia, etcétera, explicabilidad, ¿no? Que alfabetismo digital que lo favorezca para limitar sesgos, etcétera. Y todos estos son, digamos que valores que consideramos y que podemos estar de acuerdo que son importantes y que se tienen que internalizar en los procesos. Y están adicional a estos que ya hay grandes temas, digamos que grandes retos, considerando estos en los que pudiéramos acordar todo, más todos los temas de perspectiva de género, ¿no? Que se quedan afuera y que se acercan mucho a estos temas de agencia de los grupos vulnerables, estos temas donde la seguridad cobra mayor importancia, donde la supervisión cobra mayor importancia, todos estos temas de la propiedad de la información de uno, ¿no? Del derecho a la memoria de esa información, al control ya no a la privacidad, a la propiedad de esa información, ¿no? ¿Quién es el dueño de mi información? Lo que tú dices, que sabe que yo a dónde voy al supermercado y a dónde me gusta ir al cine. ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Quién tiene derechos? ¿Por cuánto tiempo? Y todos los temas relacionados con seguridad, con la información, con la expresión sexual, etcétera, ¿no? Y cómo se utilizan. Es cuando la perspectiva de género no es un checklist, es de verdad unos valores que se tienen que poner unos lentes para el diseño de todos estos procesos. Porque tenemos entonces este gran tema que como bien comentas, los algoritmos mismos detectan nuestras, digamos, divinas reactividades, que nos encanta el morbo, y mientras más me hace reaccionar a mí un tema, más me engancho y el algoritmo detecta que tengo más tiempo yo ahí en esa conversación. Más tiempo yo en la conversación, más dinero. ¿Para quién? Bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy generando? Pues más conversaciones de estas. Y estoy fomentando, digamos, desde un proceso innovativo, desbocado, suelto, ¿no? Dirían como chivo en cristalería, sin ningún control. Hace lo que bien dices, Elena, pues lo que hace, lo que la tecnología hace, aprende de lo que hay allá afuera. Ahora, lo que hay allá afuera sin control no necesariamente, digamos, la sociedad misma está montada en que tenemos estos acuerdos sociales. ¿Por qué? Porque nos conviene para el crecimiento y para la sobrevivencia y para el avance y la evolución del ser humano y la sociedad y el crecimiento del ser humano. Nos conviene guardarnos, digamos, cumplir con ciertas convenciones y autoimponernos ciertos límites para poder convivir. Y resulta que nos encontramos con estos algoritmos diseñados
para que precisamente todas esas convenciones sociales que nos permiten convivir sanamente, cuidando la integridad física y emocional uno del otro, se pierden, están al abierto, ¿no? No hay ningún tipo de contención y entonces surgen estos temas acerca como de quién es el responsable, quiénes debemos de ser los responsables. Hay una responsabilidad de la organización local, nacional, supranacional, sobre estos temas, ¿no? Y me lleva a mí a la importancia de todos tener una alfabetización digital, una conciencia sobre estos temas, hablarlos y llegar a acuerdos y cuestionarnos y no estar inclusive en el automático de esta nueva evolución tecnológica, sino muy presentes a estas continuas intervenciones, ¿no? Y me regreso, para la eficiencia de las organizaciones y la rentabilidad y todo, y para digamos que podamos, sí, todas las ventajas de esta gran tecnología, de veras potencializarlas, ¿no? Y usarlas. Sí, y fíjense que creo que es como de las grandes reflexiones, ¿no? Y que creo que pues justo en eso estamos muy, muy alineadas, tanto Elena, Paola y yo, o sea, de lo que estamos buscando, ¿no? Al final sabemos que la perspectiva de género será y es, o debería ser, una herramienta para el desempeño de las organizaciones, ¿no? Sabemos que ya de por sí las brechas de género existentes, como en el mundo tradicional, como decía Paola, dejando a lo mejor tantito de lado la inteligencia artificial, las ya existentes, si lográramos cerrar esa brecha, sabríamos que haríamos organizaciones más eficientes, más innovadoras, el complemento de capacidades generaría mayor productividad y con ello mayor rentabilidad, ¿no? Pero a la vez, lo que sí se visualiza en estas organizaciones o en los negocios es, a través de la tecnología voy a lograr, ¿no? Ser más eficiente, sí, pero justamente, ¿no? Lo que se decía, o sea, cómo en la aplicabilidad somos también responsables, porque si no, o se van a amplificar estas brechas que ya traíamos. Y entonces, tal vez en el inmediato logramos ciertas eficiencias en algunos procesos, pero en el mediano y largo plazo estamos perdiendo todo el potencial que nuestra organización podría estar, digamos, ganando, adquiriendo, si logramos realmente cerrar estas grandes brechas de género, ¿no? Y ahí yo pues quisiera lanzarles este último tema antes de pasar a las preguntas que nos están poniendo aquí en el chat, que es un gran tema y vemos la hora y decimos no nos alcanzan yo creo ni 5 horas para hablar de esto. Pero pues justamente como pasar a esta parte de desde la ética y la responsabilidad, o sea, ¿cómo las empresas podrían sumar a evitar estas tendencias o estas amplificaciones, como le llamabas, Elena, de las brechas de género, ¿no? O sea, ¿qué herramientas podríamos utilizar? ¿Cuáles serían a lo mejor estas primeras acciones afirmativas o intervenciones deliberadas que comentabas que se tendrían que estar haciendo para evitar perpetuar estas brechas con la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que hay que trabajar primero desde los datos. Ese es el origen. Y porque, bueno, el origen, digamos ya en cuanto al diseño, obviamente el origen está en los humanos, como lo hemos dicho, ahí es donde están los sesgos, pero bueno, los datos reflejan esos sesgos. Entonces hay que comenzar desde ahí, no hay que tomar los datos como si fueran neutrales, no existen esto que se habla de los datos en bruto, los datos nunca están en bruto, pasan por la perspectiva humana, entonces ya traen un sesgo. Desde, si contestamos una encuesta, ¿no? Es además súper conocido. Las respuestas a veces hasta dependen de los resultados del fútbol, porque se altera, ¿no? El estado de ánimo de las personas y cómo se hizo una pregunta, en qué orden se hizo,
a qué integrante se le hizo, cómo se fraseó, las palabras que se utilizaron. Además, también quienes contestan encuestas o los censos también están pensando en cómo se van a ver, cómo se va a percibir a la persona que está contestando, y a veces contesta en función de la imagen que quiere proyectar. Entonces, estar pensando que los datos son brutos no existe, no existen los datos brutos, todos traen sesgos, y sí, de veras que eso hay que ponérnoslo muy claro, así como no existe lo unisex. Lo unisex es el modelo tradicional que se le quiere imponer a todos los que no entran en ese modelo. Eso es lo unisex, no hay algo que es... Digo, nosotros como mujeres, ¿qué es una camiseta unisex? Pues una camiseta con un corte de hombre que te la venden también para mujeres porque no hicieron un corte para mujeres. Eso es lo unisex. Entonces, hay que pensar en eso, trabajar con los datos desde el principio. Hay una parte, bueno, todos estos son círculos y son sistemas, y hay que entender los sistemas y actuar desde muchas trincheras. ¿Por qué a veces también faltan datos generados por mujeres? Pues porque existe una brecha digital. Y entonces las mujeres usamos menos, ¿no?, el Internet, menos cierto tipo de aplicaciones, y entonces generamos menos datos. Entonces, desde allí falta representatividad muchas veces de las mujeres en estos datos. Las mismas empresas que diseñan los sistemas contratan trabajadoras, trabajadores que están etiquetando, por ejemplo, imágenes, y esa es una fuerza de trabajo que a veces no vemos. Pero si desde ahí no hay representatividad de mujeres y hombres, todas esas bases de datos, que esas no se toman de lo que ya existe, sino que se generan, es parte del proceso de diseño de los sistemas, pues ahí habría que asegurarse que están bien representados todos los grupos, mujeres y otros grupos de las minorías, para que esas bases de datos sean representativas. Pero una cosa es ser representativa y otra cosa es no tener sesgos, porque las mujeres también tenemos sesgos y tomamos decisiones que muchas veces son sexistas, y reproducimos los estereotipos. Entonces falta otra, ¿no? Otra etapa de tratamiento de datos para pues tratar de reducir al menos esos sesgos. Y hay muchas otras cosas que hacer. Se ha acuñado, por ejemplo, este concepto de la inteligencia artificial justa para intentar incluir en el mismo diseño de los algoritmos formulaciones que estén expresamente diseñadas para eliminar los sesgos, para tomar decisiones no discriminatorias. También se ha propuesto, por ejemplo, que haya una arquitectura modular de la inteligencia artificial que permita identificar dónde se están generando estos patrones, estas regularidades estadísticas, y que entonces sea más fácil analizar, digamos, dónde está el problema y poder complementarlo con instrucciones explícitas de lo que debe ser una conducta apropiada. Y esto también me parece muy interesante, no considerar que las conductas naturales, las apropiadas, son las que se toman, ¿no?, así en sociedad, sino tener muy clara una definición de qué tipo de decisión estamos esperando, qué es apropiado, qué es justo, qué es razonable, y entonces también esto incorporarlo en el propio diseño. El principio de transparencia, ¿no?, que ya mencionó Paula. Hay muchos principios que tenemos que hacer, ¿no?, que se cumplan: la transparencia, la rendición de cuentas, la auditabilidad, porque a veces tenemos unas cajas negras y que nadie sabe qué está pasando allá adentro, donde se procesan los datos y salen las decisiones, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer transparente para que sea más fácil de entender qué pasa, y para poder rendir cuentas, y para poder también desde afuera ver qué está pasando. Los equipos diversos con balance de género son fundamentales, ¿no? Y esto yo lo llamo, es como incluir para no excluir, porque muchas veces desde grupos totalmente homogéneos
tratan de encontrar soluciones como para no excluir afuera, ¿no? Y entonces entre todos nosotros que somos igualitos, ¿no? Hombres blancos y con una cierta posición social, vamos a ponernos de acuerdo en cómo incluir a las mujeres. No, pues es que eso no funciona, nunca va a funcionar. Entonces, desde ahí tiene que venir, la inclusión está desde la toma de decisiones. Y bueno, hay esfuerzos en el mundo. Yo creo que esta pregunta que además siempre surge, tenemos que regular, que tenemos que hacer algo. Eso es clarísimo. Claro que las formas de regulación pueden ser muy diversas y además no tiene que ser una forma para todos los problemas. Puede haber algunas cuestiones en las que sí tenga que haber reglas, que sean normas legales, pero en otras pueden ser otras formas más participativas, gobernanza de múltiples partes, códigos de ética, las mismas obligaciones de transparencia y auditabilidad conllevan dinámicas muy positivas en los que la misma sociedad ya podemos, digamos, estar observando lo que sucede y podemos estar señalando dónde están los problemas. Pero si no hay transparencia, entonces no se pueden aprovechar estas, ¿no? Muchas organizaciones y muchos ciudadanos que están atentos, pero tenemos que tener acceso a esa información para poder apoyar. Y hay muchas iniciativas. Ahora mismo hay una iniciativa muy importante de la UNESCO y que todavía no termina su proceso de aprobación, pero es sobre una guía ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y hay iniciativas en otros países. Ha habido prohibiciones tajantes también en el estado de California, por ejemplo, sobre los sistemas de reconocimiento facial. ¿Y por qué? Pues porque las consecuencias pueden ser muy graves. Ahí también puede haber diferentes reglas. Hay inteligencia artificial, por ejemplo, que se puede aprovechar de tus debilidades para venderte más, no sé, más libros de los que hubieras comprado. Bueno, pues sí, digo, vas a gastar más de lo que tenías pensado, pero no es lo mismo a que te metan en la cárcel porque una inteligencia artificial te identificó como un delincuente que es buscado por la justicia, ¿no? Son consecuencias muy distintas. Y entonces también dependiendo de las aplicaciones, pues puede haber diferentes como grados de intervención. Y con la identificación de rostros sí está habiendo este cuidado más particular y con los sistemas que llamamos de vigilancia masiva, que muchas veces utilizan el reconocimiento facial y que como están entrenados mayormente con hombres caucásicos, tienden a hacer más errores con las mujeres y con la población negra, con la población indígena, con la población asiática. Entonces ahí los riesgos son muy graves. De acuerdo, ¿no? Pues la verdad es que muy claros los ejemplos que nos compartes y creo que algunos contestan también las preguntas que nos hacían aquí por el chat, que tienen que ver, o sea, nos preguntaban que si había regulación, ¿no? Sobre inteligencia artificial. Pero bueno, antes de irnos directamente como a ver algunos temas de las preguntas del chat, Paola, no sé si quisieras comentar algo adicional. Sí, sobre este tema que mencionaba Elena de la inteligencia artificial justa o for good, lo dicen en inglés, para el bien, ¿no? Que tiene un potencial enorme y tiene mil implicaciones es un llamado a ponernos a pensar cuáles son esos valores en los que estamos de acuerdo, cuáles son esas formas, cuáles son esas metas de transformación hacia donde queremos ir o no, o quiénes sí, quiénes no, cuáles son esas formas regulatorias, dónde metemos este tema escuchándote sobre lo que comentas de los riesgos, todo es una evaluación de riesgo y yo siempre soy de la idea de que a mayor riesgo, entonces te tienes que, mayor restricción, ¿no? O sea, si el potencial es el riesgo y además porque está el tema de así como tenemos sesgos,
y los tenemos, hay que trabajarlos, pero los tenemos. También tenemos este sesgo hacia la creencia de la infalibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Ya, y no ponemos cortapisas o procesos para intervenir, ¿no? O sea, para detonar, ¿qué crees? ¿No? O sea, el programa no es infalible. ¿Por qué? Por lo mismo que decías, Elena, porque no hay datos brutos objetivos. No existe. Entonces tenemos que aprender a vivir así, en esa incertidumbre. En lugar de diseñar todo como que es infalible y que es objetivo, no existe eso. Y esto habla acerca de, bueno, ¿cuáles van a ser nuestros valores? Y yo lo quiero traer al tema que nos preguntabas, qué hacer, Aida. Me parece que todas estas iniciativas sobre introducir perspectiva de género, para hacernos conscientes de nuestros sesgos, una cosa que nosotros hemos observado, y seguramente Elena vas a coincidir conmigo, es que traen empoderamiento a las personas. Traen agencia, traen esta capacidad de incidir en los procesos, ¿no? Cuando tienes estas culturas no inclusivas, no diversas, tienes estos grupos de personas que se sienten desempoderados, que no pueden incidir en el proceso, en el negocio, de traer nuevas ideas, y se limita la innovación. Y cuando tú empiezas a tener todas estas iniciativas que ante este gran monstruo que pudiera ser la inteligencia artificial, ¿cómo vamos nosotros a incidir en Facebook? O sea, la idea misma es desempoderante, pero tenemos que llevar a la práctica dónde nos empoderamos como personas, como organizaciones, ir subiendo a nivel como sociedad, para tener estas conversaciones de fondo acerca de, sí, ok, inteligencia artificial justa para el bien, ¿cuál bien? ¿En base a qué valores? ¿Dónde puedo yo? Porque tú y yo somos diferentes. Entonces, ¿dónde nuestras diferencias se tienen que considerar y dónde estamos de acuerdo en que no son importantes nuestras diferencias, ¿no? Y son estas conversaciones fascinantes, súper profundas, en donde creo que lo que tenemos, y me regreso a este tema de la conciencia, de tener todas las personas la conciencia de que las tenemos que tener, que es imperativo que las tengamos, que nos empoderemos para incidir, en lugar de que, de nuevo, que nos lleven estas olas que pueden poner en riesgo, pueden ser una ventaja potencializar estas grandes promesas, o pues con riesgos enormes, como ya hemos visto, ¿no? Sobre el manejo de la privacidad, sobre la gobernabilidad, ¿no? Sobre la democracia misma, etcétera, sobre la violencia en general en las sociedades. O sea, y de nuevo, es que los riesgos son muy altos, y los beneficios también, pero los riesgos son muy altos. Entonces hay que digamos, regresarnos, repensar, empoderarnos para encaminar hacia donde tenemos el acuerdo que queremos ir, todas las personas, ¿no? Claro, totalmente. Híjole, nos encantaría poder estar 3 horas más aquí. Nos quedan unos minutos de esta primera conversación, pero bueno, sé que seguramente ya las tres estamos pensando, bueno, ¿qué hacemos para que esta conversación también se amplifique? Y ya estaremos pensando en algo para todo el público. Pero ahorita nos están haciendo unas preguntas, o sea, hay dos sobre las regulaciones, ¿no? Ahorita dabas ejemplos, Elena, pero ojalá nos pudieras ampliar también sobre en México, ¿no? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Y también nos preguntan si podemos comentar sobre el sesgo a la comunidad no binaria, ¿no? LGBT, TTQ, y cómo se consideran los datos al transgénero, por ejemplo. Y si podemos recomendar material de apoyo para investigar más, libros, publicaciones, etcétera. Sí, por supuesto. Bueno, sí, con la comunidad LGBT más hay lo mismo, evidentemente que hay sesgos, y además hay muy pocos datos. Quizá todavía sea más difícil en esta comunidad por la escasez de datos,
y porque en las bases de datos tradicionales ni siquiera existe la categoría no binaria en muchísimas bases de datos, en muchos cuestionarios, y entonces pues tenemos, digamos, hay esas casillas vacías sin datos. Entonces evidentemente pues no hay esa fuente, y entonces al procesar información y tomar decisiones se va a pensar, digo, la máquina va a pensar en términos binarios, ¿no? Ese es un punto que va a generar la discriminación para la comunidad no binaria. Y en cuanto a propuestas de lecturas, hay unas interesantísimas, y cada vez hay más, y lo que se me hace muy interesante y suele suceder es que muchas de ellas son autoras mujeres, ¿no? Evidentemente porque nos afecta y entonces nos hemos metido estos temas, pero por ejemplo hay un libro que me encanta que se llama Weapons of Math Destruction, ¿no? De armas de destrucción matemática. Y pues se refiere a esto, ¿no? De este potencial negativo. Y me gustaría darles, lo que puedo hacer es poner una lista y la publicamos, se las hacemos llegar para que tengan una lista más amplia, pero hay mucho material súper interesante. Y bueno, sobre esta potencialidad, es que sí son weapons of mass destruction cuando se usan irresponsablemente, pero yo no creo, bueno, yo he sido reguladora, entonces no le tengo miedo a la regulación, pero también hay que hacerlo con responsabilidad, porque tampoco nos gustaría, por ejemplo, pues todos usamos los aviones y no nos gustaría que el piloto no tenga que sacar una licencia, no tenga que tener obligaciones para capacitarse anualmente, que no haya obligaciones para las aerolíneas, para que haya mecánicos revisando los aviones. Eso lo que nos asustaría es que no existen esas reglas. Entonces tenemos que pensar igual con la tecnología, no nos asustemos siempre y cuando las reglas sean también responsables, no sean excesivamente intrusivas, que dejen espacio a la innovación, pero que pongan en el centro a las personas, ¿no? Y que eviten daños a las personas. Genial. Voy a hacer un recuento sin ánimo de, de que no me vaya ahí a fallar algún punto, pero creo que fue una conversación muy enriquecedora, que creo que más bien abre conversación y vamos a estar buscando poder seguir con esta colaboración para poder profundizar más como en todo lo que hay que hacer en este gran tema, ¿no? Y pues quisiera compartirles como estos grandes puntos que fueron saliendo aquí en esta conversación. Una, que respondiendo a nuestra gran pregunta inicial, pues no solo perpetúa la brecha de género la inteligencia artificial, sino que la amplifica, ¿no? De los sesgos que ya traíamos, más los que replica la inteligencia, pues se amplifica la brecha de género, que es un tema no lejano, que si bien está muy presente en nuestras vidas, pero también está en potencia, ¿no? Ese creo que es como un gran punto y una gran reflexión que nos compartían aquí. Y pues, ¿qué hacer? Otra reflexión que creo que nos llevamos es pues que no hay datos neutrales, ¿no? Justamente, y cómo cuidar desde la producción de datos, que de por sí ya existe una brecha digital en la generación de datos, pues entonces considerarla a la hora de tomar esos datos para diseñar la tecnología, ¿no? En esta parte. Y luego, cómo diseñar tecnología también con perspectiva de género, como bien también ahorita nos compartían en los comentarios, pues es el enfoque también, ¿no? Más allá de los datos, pues poderle dar esta perspectiva de género. Luego, cómo generar inteligencia artificial justa, apropiada, razonable, centrada en las personas y que no dañe a otras personas. Cómo centrarnos también en generar transparencia desde para la generación de datos y la generación de políticas públicas y de regulación en torno a la tecnología. Generar equipos diversos, que es
una gran conversación, ¿no? Pero generarlos también en este sector, en este amplísimo sector y que por supuesto está en potencia para la inclusión en la toma de decisiones y con ello tomar decisiones desde la creación, el diseño, la venta, el uso y la aplicación, ¿no? Pues de las grandes iniciativas que ahorita comentábamos y pues también una gran reflexión final es que no es infalible y que estamos detrás las personas también y que también nos empoderemos con información, que no lo sintamos lejano como dice Selena, sino que al final también estamos las personas y que al estar conscientes de que existe estas implicaciones y estas consecuencias que pueden ser amplísimas dependiendo de la aplicación, ¿no? Pues como también desde ahí podemos empezar a ser conscientes y a tomar acciones en el día a día, en nuestras organizaciones, en nuestros negocios y demás. Y pues nos quedamos ahí con el tema de la lista que nos vas a compartir, que creo que va a ser de mucho apoyo y que podamos distribuirla aquí con las personas que se registraron, que nos acompañan el día de hoy. Y pues yo creo que también en nuestras redes sociales, tanto de Centro y Her Safe Place, porque creemos que es un tema que ayuda mucho, pues como decía Paola, pues a empezar a saber en dónde estamos y que esto nos permita pues salir como y tener el nivel para poder decir cómo está la perspectiva de género y cómo lo podemos transversalizar ahora sí, ¿no? Y desde tomar la decisión de privacidad en nuestros smartphones hasta como en un tema ya dentro de nuestros modelos de negocio y demás, ¿no? Entonces, sin ánimos de dejar ningún punto fuera, pero quise ir recapitulando pues todas las grandes reflexiones que surgieron aquí y pues seguramente todos nos quedamos con ganas de un poco más y pues quisiera pasarles la palabra para alguna reflexión final o algunas palabras de cierre, Elena y Paola. No, pues muchas gracias. Nada más agradecer la invitación, el interés y de todos quienes se han unido a la conversación. Esto es apenas el inicio, ¿no? Hay muchísimas cosas que conversar y que reflexionar. Y este es el mundo en el que nos estamos moviendo. Además, está creciendo de una manera exponencial. Cada vez más la inteligencia artificial va a estar en todos los aspectos de nuestra vida, ya está donde ni nos imaginamos. Entonces tenemos que ser más conscientes de este ambiente en el que nos estamos moviendo para que usemos la tecnología para el bien. La tecnología puede tener efectos maravillosos para transformar nuestro mundo. Solamente lo tenemos que hacer de una manera consciente y responsable. Gracias. Yo pues nada, agradecer sobre todo a Elena, muchísimas gracias, ha sido increíble, eres toda una contribución, es un gran tema importantísimo, como bien dices, apenas empieza, qué maravilla iniciar, estar informados con este tipo con lo que nos compartes y de nuevo igual agradecer a todos los que nos acompañaron hoy. Nos quedamos con la tarea de informarnos, de ver cómo se puede participar, de compartir el conocimiento, porque es algo que transmina nuestras vidas, nuestras organizaciones y como bien dices, está empezando, ¿no? Y lo que falta. Entonces, ¿qué mejor que intencionalmente como nos quedamos con esa instrucción de Elena, como intervenir intencionalmente o tener esta conciencia para que funcione para lo que todos queremos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas por habernos acompañado. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Creemos que también es una gran contribución poder abrirlo y que se pueda estar ahí a disposición del público en general. Y pues les agradecemos mucho su tiempo, su espacio y esperen pronto ahí más noticias de nuestros próximos webinars. Muchas gracias, Elena, Paola. Gracias. Gracias.